Relatos del lado oscuro presenta La reticencia de Lady Anne. Adaptación del relato original de Saki. Egbert entró en el amplio salón poco iluminado con el aire del que no está seguro de si está entrando en un palomar o en una fábrica de bombas, pero que está preparado para ambas eventualidades. La pequeña pelea doméstica durante la comida no había tenido un final claro y la cuestión era si Lady Anne estaba con humor de reanudar o de olvidar las hostilidades. Su posición en el sillón, junto a la mesa de té, era rígida, pero en la oscuridad del anochecer, Egbert no podía distinguir la expresión de la cara de su mujer. Para romper el hielo, Egbert comentó: La luz es muy tenue. Debe ser por el invierno, ¿no crees? Esta observación formaba parte de su vida conyugal. Él o Lady Anne solían hacerla entre las 4:30 y las 6 en las tardes de otoño o de invierno. No había ninguna respuesta convenida, y Lady Anne no dio ninguna. Don Tarquinio, el gato, estaba tendido en la alfombra persa, calentándose al fuego con indiferencia al posible mal humor de Lady Anne. Su linaje era tan persa como la alfombra, así que el chofer le había puesto Don Tarquinio. Si el nombre hubiera quedado en manos de Egbert y Lady Anne, lo hubieran nombrado Misifus, pero no eran obstinados. ¿Quieres que a ti también te sirva té? Mira, mi observación durante la comida tenía implicaciones meramente académicas. Creo que la has tomado de manera muy personal. Lady Anne mantuvo su barrera de silencio vengativo. El pinzón real cantó la única melodía que se sabía. De hecho, lo habían recibido con la mención de que sabía silbar esa tonada. Egbert y Lady Anne hubieran preferido que supiera algo de El granadero de la guardia, que era su ópera favorita. En materia de arte tenían gustos similares. Se inclinaban por el arte honesto y explícito. Les gustaba que un cuadro contara una historia, con la generosa ayuda de su título. Por ejemplo, un corcel de batalla sin jinete, con los arneses en desorden, tambaleándose en un patio de armas lleno de mujeres pálidas y desfallecientes, con el título de Malas Nuevas. Sugería la interpretación de que se trataba de una catástrofe militar. Así, podían ver qué significaba y explicárselo a sus amistades de inteligencia menos viva. El silencio continuó. Por regla general, después de 4 minutos de mutismo, los enfados de Lady Anne se hacían articulada y acentuadamente locuaces. Egbert tomó el jarro de leche y vertió algo de su contenido en el tazón de Don Tarquinio. Y como el tazón estaba ya lleno hasta el borde, la operación tuvo como resultado un feo derramamiento. Ven, Don Tarquinio, ven, toma tu leche. Ándale, al menos bebe la que se derramó. Don Tarquinio estaba dispuesto a desempeñar muchos papeles en su vida, pero el de limpiador de alfombras no figuraba entre ellos. Vaya gato desobediente. ¿No crees que nos estamos comportando un poco tontamente? Si Lady Anne lo creía, desde luego no dijo que así fuera. Puedo admitir que parte de la culpa ha sido mía. Después de todo, soy humano, ¿sabes algo? A veces te olvidas de que solo soy un ser humano. Egbert comenzó a sentirse deprimido. Lady Anne no se bebía su té. A lo mejor no se sentía bien, pero cuando Lady Anne se sentía mal, no se mostraba reticente. Nadie puede ni siquiera imaginarse lo que llego a sufrir con mis indigestiones. Era una de sus afirmaciones favoritas, pero la falta de imaginación de los demás solo se debía a la falta de atención al escucharla. La información que Lady Anne proporcionaba sobre el tema hubiera aportado material suficiente para una monografía. Evidentemente, Lady Anne no se sentía mal. Egbert empezó a pensar que estaba siendo objeto de un trato poco razonable.
así que comenzó a hacer concesiones. Colocándose en la parte más central de la alfombra que Don Tarquinio le permitió, le dijo: Podría decir que la culpa ha sido mía. Estoy dispuesto a admitirlo si así puedo arreglar felizmente las cosas. Podría comprometerme a comportarme mejor. Egbert se preguntó cómo podría realizar tal cosa. Las tentaciones a su mediana edad le llegaban inseguras y sin insistencia, como un ayudante de carnicero que pide su propina de Navidad en febrero, argumentando que no se le dio en diciembre. Sus propósitos de sucumbir a las tentaciones no eran más fuertes que los que podía tener de comprar en no cómodas mensualidades los cubiertos de pescado o los cuellos de pieles que se anunciaban en las revistas. De todos modos, esa renuncia que nadie le había pedido tenía un no sé qué impresionante. Pero Lady Anne no mostró ningún indicio de sentirse impresionada. Egbert la miró nerviosamente a través de los cristales de sus lentes. Salir derrotado en una discusión con ella no era ninguna experiencia nueva, pero salir derrotado en un monólogo era una novedad humillante. Iré a vestirme para la cena. Oye, ¿estamos comportándonos como unos tontos? En fin. Tú te estás comportando como un imbécil. Fue el comentario mental de Don Tarquinio cuando Egbert salió del salón. Luego alzó sus aterciopeladas patas delanteras y saltó ágilmente a un estante que estaba justo detrás de la jaula del pinzón. Era la primera vez que manifestaba haberse dado cuenta de la existencia del pájaro, pero desde hace tiempo tenía un preciso plan de ataque, resultado de una madura reflexión. El pinzón se contrajo súbitamente a la tercera parte de su apariencia habitual. Luego se entregó a un desesperado aleteo. Había costado 27 chelines sin contar la jaula, pero Lady Anne no interfirió. Hacía 2 horas que estaba muerta. Relatos del lado oscuro. La reticencia de Lady Anne. Relato de Saki. El relato La reticencia de Lady Anne, que hoy escuchamos, fue escrito por Hector Hugh Munro, de origen escocés, nacido en Birmania y educado en Inglaterra, mejor conocido como Saki. Este relato de 1910 fue incluido en la colección Cuentos de Reginald en Rusia. En esta narración, como de costumbre, Saki presenta con sencillez y contundencia una anécdota cargada de humor negro. Cualquier marido podría sentirse identificado con Herbert, sufriendo la humillación del silencio de su mujer, tratando de disculparse aún por faltas no cometidas. Pero lo que hace estremecer es la revelación que se hace al final del relato, pues Lady Anne ha estado muerta durante todo el discurso de rendición de su esposo. Como en la mayoría de los cuentos de Saki, la protagonista es cruel e inamovible. Lady Anne se muere asestando el último golpe a Egbert, banalizando todos sus intentos por reconciliarse con ella. De acuerdo con varios críticos, el final preferido de Saki es como una última vuelta de tuerca, una sorpresa inesperada, una frase que remata el cuento con lógica implacable y que nos deja ese espacio en blanco para reflexionar, muchas de las veces con una carcajada. La crueldad de Saki es la crueldad de la naturaleza. Cabe mencionar que su madre murió atropellada por una vaca. Él mismo, antes de morir, dijo una frase de humor negro. Los relatos de Saki manifiestan una crueldad despreocupada y sin trascendencia, excepto por sus consecuencias negativas posteriores. Se dice que Saki era misógino, pues tras la muerte de su madre, su infancia la pasó amargamente con unas tías puritanas y autoritarias. Estas tías fueron retratadas en muchos de sus cuentos. Entre 1910 y 1913, Saki escribió la mayor parte de su obra. En 1914, después de que comenzara la Primera Guerra Mundial, Saki decidió alistarse en el ejército, aun cuando ya contaba con 44 años de edad. En 1916, durante el ataque de Beaumont Hamel, cayó muerto por las balas. Sus últimas palabras fueron: apaguen ese sangriento cigarrillo.
dirigidas a un inconsciente al que no se le había ocurrido otra cosa que fumar en una trinchera. La brasa del cigarrillo debió de servir de orientación letal a un francotirador que atinó en la cabeza de Saki. Saki tenía entonces 46 años y había publicado ya 4 volúmenes de cuentos. Dejaba otros 2 libros sin publicar, Los juguetes de la paz y El huevo cuadrado y otros bocetos. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.